Shalom estudiosos de la Torá y bienvenidos una vez más a su programa de Un Nuevo Despertar Radio. Con ustedes su servidor Harold Calvo, me acompaña nuestro hermano Tzvi Ben Daniel y nuestro hermano Miguel Forero. Este programa especial para los miembros del Club de Patrocinadores. El día de hoy vamos a continuar con el estudio, el comentario acerca de la parashá de esta semana, que lleva por título Tetzaveh. Tetzaveh. Ahorita el hermano Tzvi nos elabora un poquito más con respecto a ese término en hebreo. Esta parashá da inicio en Éxodo 27:20 y concluye en Éxodo 30:10. En esta parashá, la parashá anterior ya habíamos visto ciertos elementos que formaban parte del tabernáculo, ¿sí? Y en esta parashá vamos a estar viendo más aspectos, más elementos que también están relacionados con el templo, o más bien el tabernáculo como tal, entre ellos el aceite requerido para las lámparas. Se nos hace mención también acerca de las vestiduras de los sacerdotes y vamos a ver cómo a Aarón y sus hijos se les da o se les consagra como sacerdotes de la nación de Israel. También se mencionan ofrendas diarias que el pueblo tenía que llevar a cabo o los sacerdotes propiamente tenían que llevarlas a cabo. Y finalmente se nos menciona lo que es el altar del incienso. Shalom, shalom, hermanos. Bienvenidos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal, querido Harold? Shalom, Miguel y todos los que nos escuchan. La parashá anterior habíamos hablado del tabernáculo y todos los utensilios. Y esta parashá se enfoca principalmente en quienes van a estar haciendo uso de todo esto para este servicio peculiar que el Creador está comandando a Moisés. Y el nombre de la parashá tiene justamente que ver con esta palabra de comandar. Ese tetzaveh viene de la palabra, el verbo tzavá, que es mandar o comandar. La primera palabra en Reina Valera dice mandarás, la misma palabra para mitzvah, mucha gente conoce, mandamiento, es la misma raíz que tetzaveh. Y ahora está hablando, hablabas el programa pasado acerca de ofrendas voluntarias, ¿okay? En este caso está hablando de mandar, ¿okay? Entonces esa distinción también. Y dice mandar para que traigan aceite puro de olivas, ¿okay? Acá este elemento va a formar parte del folclore religioso de Israel. Sabemos que reyes van a ser ungidos, sacerdotes van a ser ungidos con el aceite de este fruto que luego va a ser incluso cultivado en Israel, especialmente con el propósito de ungir reyes en el Monte de los Olivos. Y en este caso, lo más importante era para hacer arder continuamente las lámparas. Sabemos que iba a estar esta menorá que vimos en el programa pasado y debía arder la luz continuamente. ¿Okay? No se podía apagar. Esto era de importancia vital y mucha gente no lo conecta. Luego, posteriormente, tenemos miles de años más tarde el incidente con los macabeos, ¿okay? Cuando el templo, antes que eso, también con la destrucción del templo, pues ya era el segundo templo en el tiempo de los macabeos, pero la destrucción del primer templo tenemos con el Nabucodonosor y el tiempo del imperio babilónico. Cuando la menorá no podía estar encendida, esto era un crimen de importancia mayor en Israel. No se podía apagar por nada del mundo y aquí vemos la concepción de eso mismo
Y bueno, el consagramiento de quienes tendrán la tarea de que esto suceda y en perpetuidad, que es un linaje específico. Shalom, shalom, hermano Miguel. Gracias. Un saludo para ti, para Zvi también. Un detalle interesante acerca del aceite que se ordenó que había que llevar, ¿no? Era de olivas machacadas. Y ese es un proceso muy cuidadoso que los encargados, los responsables tenían que hacer para mantener su pureza y calidad. Pero la realidad es que a menos que las olivas sean trituradas, es imposible obtener ese preciado aceite para las lámparas. Y esto, de nuevo, tiene como una similitud con lo que pasa en nuestras vidas, ¿no? Porque a veces nuestro Padre permite que nosotros tengamos que ser machacados, triturados, para sacar lo mejor que hay dentro de nosotros. A veces cuando la vida es tan cómoda, tan fácil, nos volvemos muy simplistas y nos dedicamos a la complacencia de los sentidos y nos olvidamos o ignoramos aún el potencial que Dios ha puesto dentro de nosotros. Entonces, muchos de los problemas de la vida que Jehová permite tienen el propósito de sacar a la luz esa riqueza, ese potencial que Él sabe que puso, que está dentro de nosotros, que a veces nosotros ignoramos, pero es lo que va a hacer salir ese aceite, eso de valor que hay dentro para que podamos ser mucho más útiles en las manos suyas. Y esto también nos hace referencia a lo que fue la situación de Yeshua, porque con razón él dice, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y sabemos que Yeshua fue, según nos dice Isaías 53, en una de las interpretaciones, por lo menos los que hacemos del lado del cristianismo tradicional, es que Yeshua fue molido por nuestros pecados. Y en cierto sentido, esa circunstancia es la que hace que Yeshua posteriormente resucite y brille y sea la luz. Y lo ha sido para mí, seguramente para ustedes también y muchos otros. Uno cuando tiene un encuentro con él realmente está encontrando una luz que trae esperanza, que trae libertad, que trae deseos de vivir. Contrario a lo que sucede cuando se vive en las tinieblas. Entonces, de nuevo, todo esto lo mencionábamos en la parasha anterior. Cada una de las cosas que hay allí en el tabernáculo tienen una representación, o son una representación tanto de Yeshua como de algún aspecto de nuestra vida, de la cual podemos sacar aplicaciones para nosotros. Qué bonita esa reflexión, hermano Miguel, y como usted muy bien lo dice, la parasha anterior y esta parasha, cómo tiene tanto simbolismo, ¿sí? Tanto simbolismo y aplicación. Otra aplicación que para mí está muy clara es con respecto al tema del aceite puro. El libro de Salmos, propiamente el Salmo 119, ¿sí? Este famoso salmo hermosísimo. Hay un pasaje que dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Entonces yo logro encontrar aquí una relación con respecto a la Torah misma, ¿verdad? La luz de la Torah que nos brinda a través de sus palabras, de su consejo, de su exhortación, ¿sí? A medida que vamos leyendo, que vamos aprendiendo, que vamos atesorando, la misma escritura nos dice, ¿verdad? Que para con nuestros hijos, meditar en ella, hablarle la palabra a nuestros hijos desde que ellos se levantan, desde que van por el
camino, ¿sí? Cuando se sientan a la mesa, cuando se vuelven a acostar nuevamente en su sueño, de cómo recordarles a ellos, reflexionar en esta palabra que viene siendo esa lámpara a nuestros pies y que va alumbrando nuestro camino. Y me llama mucho la atención de cómo seguidamente se da un mandamiento a los hijos de Israel, donde se les dice que esto sería un estatuto perpetuo, ¿sí? Esta acción del quemar el aceite y por ende alumbrar, sí, esa acción de encender las lámparas y compartir esa luz tenía que ser era algo obligatorio de manera continua, día a día. Y yo lo asocio nuevamente con el hecho entonces de vivir la palabra de Jehová, ¿sí? Guardar sus mandamientos y ponerlos obviamente por obra, pero estarlos recordando y enseñárselo así a nuestros hijos hasta 1000 generaciones, le digo yo a mi hija, ¿sí? Estos mandamientos se los vas a enseñar a tus hijos y sus hijos a sus hijos hasta 1000 generaciones, ¿verdad? Entonces ella me hace así una señal con la cabeza. Pero bueno, hermosísima esta figura que nos encontramos por acá. Y luego pasamos y nos encontramos con las vestiduras de los sacerdotes, ¿sí? Se nos dice que Aarón y sus hijos son ordenados por Jehová para que sean sus sacerdotes. Y propiamente los hijos de Aarón vendrían a ser los sumos sacerdotes, ¿sí? Entonces, tal vez ustedes, hermanos, me ayudan, hermano Tzvi, hermano Miguel, a hacer esa distinción, porque muchas veces nos confundimos en el camino, pero ¿cómo es la cosa? Somos sacerdotes y están los sacerdotes, están los levitas, no que todo el mundo hay. Tal vez podamos comentar un poquito el tema de los roles o la diferencia, al menos. ¿Cuál era la diferencia? Los hijos de Aarón no van a ser sumos sacerdotes todos, sino sacerdotes. Entonces, a diferencia de los levitas en general son todos los hijos de Leví. Él tuvo varios hijos y sus hijos tuvieron hijos. Vimos cómo hubo 4 o 5 generaciones hasta este punto de Aarón. Y de Aarón exclusivamente van a salir los sacerdotes. Todo el resto de los levitas van a terminar también siendo separados de Israel, pero los sacerdotes iban a ser solo los hijos de Aarón, y uno solo de ellos iba a ser el sumo sacerdote, que iba rotando, no era siempre el mismo para siempre, se cambiaba cada tanto. No estoy seguro ahora si era por el tiempo de que vivía, era sumo sacerdote, o tenía un periodo. Pero lo que más me llama la atención a mí es que estaba este grupo de personas. O sea, ¿por qué establecer esa jerarquía? Sí, diría uno. Y eso, yo creo que ese sentimiento le nació incluso ya a gente en el desierto, ¿sí? Ya vemos esa animosidad contra Moisés y Aarón. ¿Por qué ustedes tienen que estar a cargo de todo y no todos nosotros? ¿Sí? Pues Dios dijo que todos nosotros seremos un reino de sacerdotes. El caso de Coré, ¿cierto? El caso de Coré, me parece. Yo creo que había probablemente muchos, tal como hay hoy en día. Es un sentimiento común en la gente que va a cuestionar esa jerarquía, ese orden. Y bueno, y también es para nosotros cuestionar tal vez por qué Dios decidió elegir que haya un grupo de personas, ¿sí? Porque, ¿qué sucede cuando haces eso? A la larga se termina corrompiendo ese poder. Y lo vemos, o sea, no duró para siempre. El sacerdocio se terminó corrompiendo también. Ya hubo un momento que era el oficio del sacerdocio más que algo hereditario.
¿sí? Y un emperador romano podía poner a un sacerdote que había casado con su hija y empezar a hacer todas estos manejos políticos ya en tiempos del Imperio Romano. Pero de manera esencial, a mí me parece que si no hay nadie a cargo, o sea, o si están todos a cargo, más bien, no hay nadie a cargo. ¿Se entiende? Entonces, desde el comienzo, yo creo que el padre vio la necesidad de poner a alguien a cargo, donde sí, la mayoría de la gente tiene que estar involucrada en los asuntos cotidianos del día a día, tiene que estar produciendo comida, o sea, eran tiempos donde no teníamos todas las necesidades cubiertas como tenemos hoy en día y vamos a la tienda y ya está todo, no, era la vida mucho más difícil y trabajosa, poder proveer para uno, para su familia, para su comunidad, y el padre quiso que haya un grupo de personas al menos que esté enfocado en sus cosas 24 horas al día. ¿Okay? Y no significa estar meditando en una montaña 24 horas al día. Había muchas cosas prácticas, ¿sí? Cosas prácticas que no tenés que decir, oh, pero ¿qué? Lo estaré haciendo ahora, estoy diciendo la plegaria adecuada o sentado en la posición adecuada. No, eran cosas muy simples. Tenés que ir, matar este animal sobre este altar, ¿okay? 2 veces por día. Tenés que ir, cada mañana vas y encendés ese incienso. Y todas estas cosas las estás haciendo para mí. Entonces, ¿qué causa eso en la psiquis humana? Es increíble, porque o sea, yo miro esto y quiero adoptar muchas de estas cosas. ¿Okay? Vemos cómo está vinculado con cada una de las tradiciones antiguas el encender incienso. ¿Okay? En la iglesia católica, ¿sí? Se encendía el incienso y llevaba ahí el padre y está agarrado con una cadena, ¿sí? Lo va meciendo, exacto. Y él está haciendo ese ritual. Yo viajé en China, en países, lugares budistas, lo mismo. Van y encienden el incienso, ¿ok? Y es algo que se relaciona, o sea, es algo físico que hacemos, ¿okay? Y lo estoy pensando a medida que lo trato de articular. Es algo físico que hacemos, pero interesantemente es un aroma. El aroma se convierte en algo que ya no es tan físico, es más etéreo, ¿sí? Pero lo podemos experimentar por medio de nuestros sentidos, el olerlo. ¿Okay? También tenemos el aroma que sube a la nariz del Todopoderoso, ¿sí? Cuando se ofrecen los sacrificios, dice que el aroma va a subir. De la misma manera se está encendiendo el incienso, el humo sube para arriba y la persona que lo está haciendo se está conectando con esa realidad de que algo se está quemando y está ascendiendo. ¿A quién está ascendiendo? Arriba está el Creador, a quien nosotros estamos sirviendo, que todo esto lo hacemos porque Él se lo dijo a nuestros antepasados y ellos mantienen esa tradición a través de la acción de hacer todas estas cosas. Entonces, muy interesante, todos estos rituales realmente, y que hoy en día muchísimos de esos se perdieron, ¿sí? Especialmente en el cristianismo, pues en el catolicismo sí están muchos de esos rituales, en el judaísmo también hay muchísimos de esos rituales, ¿okay? Con lo que son las 3 oraciones al día, es decir, el Shema Israel, los tefilín, exacto, tzitzit, talit, todas estas cosas que y muchísimos rabinos lo trazan al tiempo del templo. Incluso muchas de estas cosas puede ser que no haya sido exactamente así, pero interesante cómo muchos rituales sí quedaron y bueno, y esa es la vida del sacerdote. Por miles Bueno, de años. hablando de eso de las jerarquías,
sí es interesante que el propósito era que ellos estuvieran al servicio de Jehová primero y del pueblo después. Pero sucede lo que tú narraste, se enseñorearon de aquello, de aquel poder y se corrompieron. De nuevo, Yeshua viene y redefine eso, porque él cuando está con los discípulos, recordemos que ellos vienen y discuten sobre quién de ellos va a ser el mayor, sentarnos a la derecha, a la izquierda, etcétera. Dice, no, en los reinos del mundo es así, pero entre vosotros no. El que quiera ser el más grande será vuestro servidor. Y él mismo se pone como ejemplo, ¿no? Yo he venido aquí y es más, hasta lavó los pies de ellos, una tarea que era propia para los esclavos. Entonces Yeshua redefine ese concepto de estar en autoridad, cosa que la iglesia no ha podido aprender porque volvemos hoy en día y si vamos a las iglesias tenemos a los pastores en la posición de sumos sacerdotes, intocables, nadie puede decir nada, todo el mundo les sirve a ellos, etcétera, etcétera. Pero el sentido original de esto era que era para el servicio, para servir. Ayudar a que otros se acercaran, facilitar el trabajo del acercamiento de otros al Padre. Precisamente yo le hago el favor de ofrecer ese sacrificio porque usted no puede pasar aquí adentro. Entonces yo le llevo la sangre y yo llevo la carne y yo hago esto y yo hago lo otro en favor suyo. Entonces, lamentablemente sí, estas cosas se han dado la vuelta, pero tenemos el modelo de Yeshua para retomarlo otra vez como era originalmente. Muy interesante esa observación que hace el hermano Miguel, porque esta parashá propiamente nos señala que el oficio del sacerdocio, que hemos venido hablando en el transcurso del programa, fue dado propiamente a, bueno, se nos habla de los hijos de Leví, los levitas, directamente Aarón. Ya el hermano Tzvi nos explicó cómo había un hijo de Aarón que iba a ser el sumo sacerdote, pero al punto que quiero llegar es que ellos tenían este rol específico, se nos dice de manera perpetua, no es algo que eso iba a cambiar o que se iba a modernizar, ¿verdad? En nuestros días, y lo digo más que todo en el contexto propiamente de la iglesia cristiana, que hemos caído tal vez en el error, o caímos en el error de que teníamos la figura del pastor y entonces, no sé, había una confusión y entonces el pastor pasaba a ser como ese sacerdote o incluso ese sumo sacerdote y se nos hace una mezcla de cosas, ¿verdad? Y como él representa al sumo sacerdote moderno, entonces las ofrendas ahora son llevadas a esta figura. Y bueno. Y como que él es el que tiene acceso directo, entonces hay que pedirle a él, ore usted por mí, porque usted es el que tiene influencia allá. Exactamente, la entrada directa. Entonces, qué bonito poder ir estudiando la Torá, la porción de la Torá, semana a semana, como lo venimos haciendo, porque estas cosas nos traen mayor claridad, ¿sí? Nos traen a luz cómo son realmente las cosas establecidas de parte de Jehová para con su pueblo Israel. Y, hermano Tzvi, adelante. Perdón, Miguel, voy a decir algo incómodo, ¿ok? Al menos este programa no va para toda la audiencia general, pero mucha gente ahora dice también, Yeshua es nuestro sumo sacerdote, entonces solo Yeshua. Entonces no tienen la conexión directa con el Padre, cuando Yeshua en realidad quería que nosotros tengamos esa conexión directa con el Padre, justamente. Pero ¿qué hace el ser humano? El ser humano, entonces, o sea, lo mismo sí, lo mismo con todas las religiones, ¿entiendes? El Buda vino a enseñar en contra del sistema de castas en la India, entonces la gente ahora ¿qué hace? Venera la estatua del Buda. En lugar o sea, distintas religiones, igual no me van a ni meter, pero eso por un lado. Por el otro lado, solo para aclarar, Harold, hasta este momento los levitas no fueron consagrados, ¿ok? Solo los hijos de Aarón.
Los hijos de Leví, nunca se le dijo nada a Leví mismo, ni ninguna promesa, ni a sus hijos, ¿okay? Ni a sus hijos, ni a los hijos de los hijos, hasta este punto, donde solo los descendientes de Aarón están siendo, o sea, desde esta perspectiva, ni siquiera Moisés, ¿ok? Pero Moisés también era un levita y obviamente él ya tenía credenciales simplemente por su rol que está desempeñando. Pero los levitas van a ser separados después por voluntad propia cuando sucede el incidente del cordero del becerro de oro. Del becerro de oro. Viene cierto. Pronto en unos capítulos. Ahí es donde los levitas van a tomar un papel y bueno, obviamente hay una influencia que dicen estos personajes de su familia, Moisés, Aarón, Miriam, están de ese lado. Entonces, obviamente esto tiene un papel también. Y lo último que quiero comentar, y después tal vez los dejo cerrar con sus comentarios, el papel del sacerdote en este caso. Él tenía tanta simbología en todo lo que él está vistiendo, también tal como se puede analizar los utensilios y todos esos artefactos del arca y del tabernáculo. Hay que analizar cosa por cosa cómo se está vistiendo el sacerdote, es muy, muy importante. Pero cómo hay tantos símbolos acerca de poner a los hijos de Israel, estas 12 tribus, toda la comunidad, en esa presencia del sumo sacerdote. ¿Okay? Entonces, grabarás 2 piedras con los nombres de los hijos de Israel, ¿okay? Que iban sobre las hombreras del efod. Serán las piedras memoriales para los hijos de Israel. Entonces, ¿por qué el sumo sacerdote? Después, la pechera, las 12 piedras. ¿Okay? El sumo sacerdote tiene que estar consciente en todo momento que él no está ahí por él solo, sino que él está llevando esa responsabilidad también de toda la comunidad. ¿Okay? Y eso es muy importante, porque tenemos que pensar también cómo nosotros podemos tomar ese papel, ¿sí? Porque, como repetimos ya varias veces en estas últimas 2 parashot, y el objetivo era que todos seamos una nación de sacerdotes. Entonces, ¿qué sería para nosotros llevar esa responsabilidad de que nuestra familia o comunidad está en nuestra presencia, en nuestras acciones, en lo que estamos haciendo? ¿Cómo nos influiría? El sacerdote tenía que tener una lámina de oro fino que se ponía sobre la cabeza, que decía Kadosh le Jehová, santo al Eterno. ¿Okay? ¿Cómo se comportaría una persona que lleva algo así sobre la cabeza y tiene toda esa responsabilidad de toda su comunidad, ¿okay? Sobre sí mismo? ¿Okay? ¿Cómo nos comportaríamos nosotros si tuviésemos eso de manera visible en nosotros en cada acto que hacemos? Y obviamente esto representa algo interno, es algo, una naturaleza espiritual, pero el hacerlo visible también afectaría su comportamiento. Bueno, una cosa que es bien notable en esta parashá es cómo el Señor dice: harás vestiduras sagradas para tu hermano Aarón para honra y esplendor. O sea, el propósito era que esta persona resaltara en medio de todos los demás, que se notara que tenía un rol particular, especial. Y efectivamente era el sumo sacerdote. Sin embargo, cuando él iba a oficiar en el lugar santísimo, tenía que despojarse de todo eso. Ya lo veremos más adelante. Solamente podía entrar con una túnica blanca, nada más. Porque esto representaba a los ojos de los demás quién es él.
Entonces, de nuevo, yo hago una aplicación de todo esto, porque de pronto lo que diga va a resultar también incómodo para algunos, pero la manera como nosotros vestimos comunica algo, lleva un mensaje. De hecho, culturalmente, cuando hay eventos transnacionales, las gentes representantes de sus países se visten de cierta manera y uno puede decir, ah, sí, este es mexicano, este es peruano, este es colombiano, este es de tal parte, porque su atuendo los define. Y en cierto sentido, hoy nosotros en el día a día necesitamos poner atención a eso, no porque haya una indumentaria particular que usted se deba poner, ¿sí? Un hábito. Si usted está siguiendo las raíces, tiene que vestirse así, con un talit no sé cómo y con esto y con lo otro. No, no necesariamente. La escritura no lo dice así. Pero en términos generales, ¿cómo vestimos? ¿Qué comunica nuestra apariencia a los ojos de otros? Nos vestimos igual que todo el mundo, en el sentido de que como estamos pendientes de la moda, seguimos toda la moda y entonces, pues eso no tiene ninguna relevancia. No, sí la tiene. Porque, por ejemplo, hoy en día que las personas, las mujeres en particular, tienden a exhibir, bueno, y los hombres también, a exhibir sus cuerpos y sus formas usando prendas demasiado insinuantes, demasiado transparentes. Está bien que los que estamos en este camino, que somos templo del Espíritu de Jehová, vistamos de esa manera. Está bien que mi hija, mi esposa se exhiban de esa manera, o que yo, si es que tengo un cuerpo musculoso, ande tratando de impresionar a todas las chicas con eso. ¿Cómo vestimos? Comunicamos a través de lo que nosotros tenemos puesto encima. Entonces, es simplemente un llamado a poner atención en eso, porque ya hemos hablado, si nosotros somos luz, la luz tiene que reflejarse a partir de todo lo que somos, de cómo actuamos nosotros, y eso incluye las vestiduras. Entonces, si Yeshua dice que nosotros somos sacerdotes, ¿sí? Él nos ha llamado para ser un pueblo de sacerdotes. ¿Cómo viste un sacerdote? ¿Cómo vestiría hoy un sacerdote? ¿Cómo vestiría hoy Yeshua? Él nos dice que su túnica no tenía costura, ¿no? Y es curioso porque las vestiduras del sacerdote también eran hechas de una sola prenda, no tenían costura. Yeshua seguramente impresionaba por no solamente su carácter, sino por su apariencia. Debía ser una persona limpia, sencilla, pero que comunicaba también a través de eso. Entonces, simplemente pongámosle atención a ese punto. Qué bonita está esa reflexión, hermano Miguel, porque me hace recordar cómo las escrituras nos dice, la Torah nos dice que los hijos de Israel iban a vestir el tzitzit, ¿sí? O los tzitziyot, ¿verdad? En sus prendas también, como un recordatorio de los mandamientos de Jehová, y por ende, las personas que los mirasen, pues los iban a distinguir por esa característica. Me llevo esa reflexión en mi corazón. Y para terminar, ya para cerrar, este pasaje que dice de la siguiente manera: llevará Aarón los nombres de los hijos de Israel en el pectoral del juicio sobre su corazón, cuando entre en el santuario, ¿sí? Por el memorial delante de Jehová continuamente. Entonces, me enternece, ¿verdad? Puedo ver aquí la misericordia de Jehová, una mezcla, ¿sí? De cómo el sacerdote que iba a llevar, dice también, pondrás en el pectoral del juicio, el Urim y el Tumim, ¿sí? Tenemos el juicio por un lado, pero siempre cercano del corazón, ¿verdad? Esta figura del sacerdote teniendo como ese cuidado de los hijos de Israel cercano a su corazón, ¿verdad? Como un balance, como un equilibrio, ¿verdad? Entre el juicio, el amor y la misericordia. Hermanos, con esto pues cerramos el comentario de la parashá de esta semana.
Muchísimas gracias al hermano Etzpi, al hermano Miguel, por siempre traer estos aportes tan enriquecedores. Y ustedes, hermanos que nos escuchen, esperamos haya sido de bendición. Nos vemos hasta la próxima. Jehová les bendiga y les guarde. Shalom, shalom.